Es tanto el amor que Dios nos tiene, que quiso estar siempre con nosotros, que cumple su promesa de no abandonar a su pueblo, como los bien escuchamos la semana pasada, en la última parte del Evangelio de San Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y esa presencia que es real, que no es simbólica, que es cierta, que es concreta, se realiza en las especies del pan y del vino, en la Eucaristía. El pan, la hostia, se convierte en el cuerpo del Señor. El vino se convierte en la sangre del Señor. Alguno podría decir que no hay milagros en el mundo. Hoy nosotros con certeza tenemos que decir sí y muchos. Y cada vez que el sacerdote preside la celebración litúrgica y repite las mismas palabras del Señor, hay un milagro. Se realiza un milagro de amor, que en la teología llamamos transubstanciación. El pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y ante este milagro insondable, maravilloso, a nosotros, criaturas débiles y pecadoras, no nos queda sino adorar, dar gracias y comprometernos con ese signo y realidad de la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Las lecturas de este día pues ponen de presente cómo la alianza hecha por Dios con su pueblo se renueva, se plenifica en Jesús, que es presentado por el autor de la carta a los Hebreos como sacerdote, nuevo sacerdote de la nueva alianza. Y ese Jesús entonces, que en el misterio que acabamos de celebrar de la Pascua, se nos presenta también como sacerdote, víctima y altar. La Eucaristía es, como lo dirá la doctrina de la Iglesia, principio y culmen de la vida cristiana. Es nuestro principal tesoro en la tierra. Y en la Eucaristía y de ella emanan siempre energías poderosas para hacer de este mundo un nuevo mundo, una nueva creación. Y para quienes reciban con fe la Eucaristía y se convierten, como dirá Juan Pablo II, en personas eucarísticas, tienen que cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Si yo comulgo, tengo que expresar en mi vida todo lo que significa ese sacramento, que es sacramento de unidad, que es sacramento de caridad, que es sacramento de fraternidad, que es sacramento de solidaridad, que es sacramento de perdón, de reconciliación, que es sacramento de paz. En algún momento el Señor, en las distintas catequesis, utilizo yo esa expresión, o cuando los discípulos estaban en la escuela de Jesús, Él les pone una parábola. Si alguien tiene algo contra su hermano y viene al altar a depositar la ofrenda, antes deja la ofrenda al pie del altar, vete a reconciliar primero con tu hermano y luego regresa y presenta la ofrenda.
La Eucaristía ha de ser siempre fuente de fraternidad, de perdón y de reconciliación. Y en este contexto que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, cuánto necesitamos que de la Eucaristía siga siga saliendo esa fuerza grande que nos lleve a la conversión, a mirar al otro como hermano, a respetarlo, a valorarlo y a reconocer que ese otro, aunque piense distinto, tiene también la misma dignidad de hijo de Dios. A eso nos tiene que llevar la Eucaristía, a que nos amemos, nos respetemos, nos cuidemos entre nosotros mismos y cuidemos también la casa común. Es interesante lo que la primera lectura del libro del Éxodo nos presenta cuando los israelitas escuchan la lectura de los mandamientos, cuando los israelitas son testigos del altar de la alianza que realizan con Yahvé. Hay una frase que se repite en varias ocasiones: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. A ver, nosotros venimos muchas veces a la Santa Misa. Muchos logran venir presencialmente a los templos. Otros, como en el caso de la misa televisada, pues no pueden venir presencialmente al templo, pues porque tienen una situación de limitación de enfermedad, de soledad, los años, etcétera. Puede haber circunstancias, o porque simplemente estaba de viaje y le tocó vincularse a través de un medio de comunicación. Pero muchos podemos venir a la Eucaristía. Unos la hacen cada 8 días, otros van con frecuencia durante la semana a la Santa Misa. Si nosotros hiciéramos un ejercicio muy simple en lo que nosotros escuchamos en la Eucaristía, cada Eucaristía, nosotros pudiéramos decir que en 2 años, damos una lectura casi a toda la Sagrada Escritura. El tiempo litúrgico está en ciclo A, ciclo B, año par o año impar, como se quiera llamar. Si juntamos todas las lecturas y la gente viniera con toda la frecuencia a la Santa Misa, repito, escucharíamos casi toda la palabra de Dios, casi toda la Biblia. Y una muy buena parte también los domingos, que está dividido en 3 ciclos, A, B y C. Ahorita estamos leyendo el ciclo B. Si traigo ese ejemplo es porque nos puede remitir a lo que acabamos de escuchar del libro del Éxodo. Cada que venimos a la Eucaristía nos alimentamos de 2 mesas. La mesa de la palabra, esta en la que estamos, la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la palabra escuchamos lo que Dios quiere para nosotros. Tu palabra es luz en nuestro caminar. La pregunta es si acogemos y obedecemos todo lo que Dios nos dice en su palabra, o nos quedamos simplemente con que escuchamos un discurso, pero no toca nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra manera de vivir. Yo quiero invitarlos a todos para que recuperemos la fuerza de la celebración eucarística en sus 2 momentos. La escucha de la palabra, para que cada vez que la meditemos podamos decir lo que dijeron los israelitas: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Y como no es fácil poner en práctica ese cumplimiento y esa obediencia,
necesitamos el alimento que nos fortalece, que nos alienta, que nos anima, la Eucaristía. Jesús que se hace comida y bebida de salvación para todos. Corpus Christi, solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Damos gracias al Padre Celestial porque en su Hijo Jesús nos sigue acompañando, porque en su Hijo Jesús nos sigue hablando, porque en su Hijo Jesús nos sigue fortaleciendo en la fe. Adoremos hoy el misterio sublime de la Eucaristía. Sintámonos tristes cuando no podamos recibirla. Alegrémonos y comprometámonos con ella cuando la recibimos, para que la comunión que decimos recibir nos haga también a nosotros instrumentos de comunión, de paz, de reconciliación. Hoy todas las calles de nuestras parroquias, de nuestras ciudades, se están llenando con las procesiones con Jesús Eucaristía. Desde esta capilla de la Curia Arzobispal en Cali, también vamos a adorar a Jesús. Y desde lo profundo del alma le vamos a pedir que Él, que se hizo sacerdote, víctima y altar, y que con esa realidad de su entrega libre nos salvó y nos liberó, que nos conceda con la fuerza impetuosa de la Eucaristía la paz que todos necesitamos. Amén.